parece si abrimos la palabra del Señor, hermano? Gálatas 6, del 1 al 10 es donde vamos a estar estudiando. Si quizás usted no tuvo tiempo de orar cuando llegó aquí, o quizás quiere una vez más hacer una oración, quiero recordarle que es un deber orar los unos por los otros, por los que están enfermos, por los que están de luto, por el bienestar de la congregación, la iglesia en general, el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, amén. Por aquellos que tienen familia lejos, quizás ya mayores. Acuérdese, oremos los unos por los otros. El distintivo, la orden de nuestro Señor Jesucristo es que nos amemos. Y cuando usted ama a alguien, se preocupa por esa persona. Le voy a dar unos segundos para hacer una oración y después me uno con usted. Amén, gloria a Dios. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, por esta época, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que está aquí presente, Señor, cuerpo, alma, espíritu, Señor, que sean bendecidos, fortalecidos, Señor. El que esté enfermo, Padre Todopoderoso, que tú sanes, Señor, que tú detengas el progreso de esa enfermedad, Señor. Y si es otra tu voluntad, Padre, que sea hecho en esa persona conforme a tu deseo, Señor, conforme a tu plan maravilloso, Padre Santo. Te pido por los que tengan necesidades económicas, Señor, para que tú prosperes, por los que tengan angustias emocionales, Señor, para que tú traigas paz, Señor. Por los que vengan en camino, Padre Santo, para que lleguen con bien, por los que no van a poder estar aquí, Señor, para que tú también los bendigas, Señor, para que los fortalezcas, Señor, y cualquiera que sea el motivo por su ausencia, Señor, que tú obres en sus vidas, Padre. Confiamos que tú eres un Dios de misericordia, de compasión, de amor, Padre Santo. Te pido que abras la palabra a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que seamos edificados conforme a tu deseo, Padre. Quita todo pensamiento vano, Señor, toda distracción, Señor, en el oyente, Señor, y también en el que va a enseñar, Padre. Quita toda palabra vana, que sea tu Espíritu hablando, Señor, conforme a tu deseo, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, para ti sea todo honor y toda gloria. Amén. Ya está en Gálatas 6, mis hermanos, Gálatas 6. Estamos ya para culminar este estudio en este libro. No sabemos cuál va a ser el siguiente paso. Normalmente vamos del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Nos quedamos en la primera de Samuel. No sé si la segunda de Samuel sea conveniente otra vez terminarla, si usted se quedó en suspenso, o si simplemente volvemos a otro libro. Se aceptan sugerencias. No se ofenda si no tomó ese libro. Se hace en oración cuando se escoge un libro. Gálatas 6, mi hermano. En estos tiempos, si se recuerda, nuestro estudio empezó la semana anterior, se llama la vida espiritual. Esta es la segunda parte. Ahora, en estos tiempos, no sé si se ha dado usted cuenta, se habla mucho de ser espiritual. Se habla mucho de la vida espiritual, de ser espiritual, estar conectado en lo espiritual. Yo no quiero religión, yo quiero ser espiritual, es lo que yo quiero ser, dice mucha gente. Así de que se habla mucho de ser espiritual, pero no necesariamente están de acuerdo en cuanto a cómo lograr ser espiritual. Algunos proponen meditación. Vamos a meditar, sentarnos con las piernas cruzadas. La verdad es que yo ya llegué a una época en mi vida en que quizás no puedo cruzar las piernas así, o si lo hago necesito ayuda para descruzarlas otra vez. Pero hablan mucho de eso, meditar, sobarse el ombliguito, una meditación introspectiva, silencio, estar en soledad, hacer ciertos tipos de ejercicios que se conocen como yoga. Hay mucho yoga esto, yoga pura, yoga del agua. Hay muchos tipos de yoga. O también a veces que tengamos comunión con la naturaleza, ir a un lugar, absorber los sonidos de los árboles, el viento, las aves.
Otros a través de dietas, ciertas cosas, ciertas comidas, dicen ellos, son espirituales. O colores, hay que usar ciertos colores. O ciertos aromas y eso. O piedras de cuarzo te conectan con buenas vibras y te hacen espiritual. Quizás, mi hermano, de todas esas cosas, sí obtenga usted una experiencia al estar en algún lugar natural, mi hermano, y ver la maravillosa creación del Señor, los árboles o el silencio que a veces no tenemos al vivir en una ciudad. Puede que usted tenga una experiencia religiosa de cierta manera, pero eso no lo hace espiritual. O quizás con los olores, que también son parte de la creación, usted se sienta descansado, o hasta a veces no necesita ser comelón, pero si tiene una comida favorita, cuando usted la come, ¿cómo se siente? Cuando usted la come a gusto. Puede tener una experiencia, pero eso no lo hace espiritual. Aún dentro del mundo cristiano hay muchas opiniones variadas en cuanto a la vida espiritual. Muchos creen que hay que vivir solo en un monasterio, o un ermitaño en una cueva por allá. O otros a veces hacen votos de pobreza, de abstenencia a ciertas cosas, comida, a la sociedad. Y algunos hacen votos de castidad, nunca van a casarse, nunca van a tener nada. O algunos se uniforman de cierta manera. O como en el caso aquí de los Gálatas, el legalismo. Algunos determinan guardar la ley y hacen una lista enorme de cosas que ellos entienden que los van a ayudar para tener una vida espiritual. El apóstol Pablo dijo, no es así. El que guarda la ley ceremonial o el que pretende guardarla tiene que guardarla toda. Y también había otras personas ahí que él también menciona, aquellos que dicen que el ser espiritual es no ponerle límites a nada. Entender que ya Dios nos perdonó todo y vivir de una manera desenfrenada. Eso se llama libertinaje. Tampoco es ser espiritual. Si a usted no le duele su conciencia cuando hace algo mal, entonces no está siendo espiritual. Ciertamente Cristo nos llamó a ser libres, pero no a vivir de una manera desenfrenada. ¿Qué es ser espiritual en realidad? Pues primeramente tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. Hay muchos espíritus en este mundo y no niego que muchas personas, hasta los que practican vudú y otro tipo de hechicerías, caen bajo el dominio de ciertos espíritus, pero esos no son. Solo hay un espíritu verdadero. La tercera parte de la divina Trinidad de Dios, el Espíritu Santo. Y ese solo se puede recibir no por obras, no por dinero, no por sacrificios personales, sino por fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su único trabajo redentor. Para ser espiritual, primero tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si no, es imposible. Y segundo, el apóstol lo menciona en esta carta, andad en el Espíritu, dijo en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, caminar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, marchar al ritmo del Espíritu Santo. Crucificar la carne. Vivir la ley de Cristo, le llama eso. ¿Qué es la ley de Cristo? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando alguien le preguntó? Alguien que quería resumir la Biblia. Yo no quiero leer. ¿Cuántos capítulos tendrá la Biblia? Una trivia. ¿Quién nos quiere empezar a contar ahorita? Yo no quiero leer todo ese montonal de letras. Pierdo mi tiempo. La época del microwave empezó desde aquella época. Digo, resúmeme a mí qué es lo que necesito para ser salvo. Y lo voy a hacer. Y él le dijo el primer gran mandamiento. Y este abogado de la ley del Torah respondió correctamente: amarás a Dios con todo tu corazón. Y le dijo, y el segundo es igual de grande, casi igual de grande, muy importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego nos hizo inocentón diciendo, ¿y qué es amar al prójimo? Y le contó la historia del buen samaritano. Esa es la ley de Cristo. Amarse los unos a los otros como yo os amé. Esa es la ley de Cristo. Ante esa simple cosa no hay ley. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo no roba, no mata, no tiene envidia, no le miente, no desea tener lo de él, no le desea mal, no. Ahora, crucificar la carne todos los días es andar, es ser espiritual.
cómo se vive o cómo se ve la vida espiritual, Pablo en esos últimos versículos que empezamos a estudiar la semana pasada, nos describe de manera práctica a una persona espiritual. Puede haber más maneras, más formas, pero él describe 5. Y vimos la primera en el versículo 1, dice, es una persona, ¿quién es alguien espiritual? Alguien que está buscando restaurar al hermano caído, no destructor, restaurador. Dice, hermanos, en el 1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y la segunda forma o práctica de una persona espiritual es sobrellevar las cargas de los demás. El versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hay cargas que son pesadas para una persona. La palabra que usa ahí, varos, habla de una carga que casi te destruye. Tienes que poner tu hombro y ayudar a tu hermano. No como los fariseos que les gustaba echar cargas a los demás. Cargas que ellos no tocaban ni con el dedo chiquito de su mano, este y el otro, pero no se toque la carga. Y luego después dice, es una persona que se examina a sí mismo. Una persona espiritual no se anda midiendo con los demás hermanos, no anda diciendo, bueno, yo voy a hacer esto o yo no hago esto porque el hermano aquel no lo hace. No, una persona se examina a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Alguien que se mira, el que se cree ser algo, no siendo nada, no se engañe, dice. Cada uno someta a prueba, el 4, su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse. Y luego dice el 5, porque cada uno llevará su propia responsabilidad, es otra palabra, su propia carga. Compárense, mi hermano, no con los demás hermanos, porque como somos en la carne, siempre vamos a buscar la medida más baja. Y luego vamos a buscar más bajo, y en vez de ir creciendo en la vida espiritual, va a ir disminuyendo. Después se va a comparar con los del mundo. Pues yo no uso droga, yo no mato, yo no violo. Esa no es la medida. ¿Cuál es la medida? Jesucristo. Jesucristo. Y dices, ay, está bien alta. Pues mírase con Pablo, pues. ¿Con quién cree que se está midiendo Pablo? Con Jesucristo. Él dice, síganme a mí como yo sigo a Jesucristo. La medida es Cristo. No se mida con los demás, no funciona. No es espiritual compararse con los demás. Y luego, esas ya las estudiamos. La siguiente va a ser un buen sembrador, responsable y generoso con lo que tienes. Y la última es servicio constante o benevolencia general a todos los hermanos. Ya estudiamos 3, así de que vamos a seguir con el versículo 6. El que es espiritual es buen sembrador. En todo, versículo 6 menciona primero, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ese es uno de los versículos más claros, más directos del Nuevo Testamento, que menciona la relación entre el que instruye, el ministro, y el que recibe la instrucción espiritual. Y declara esta relación, mi hermano, y debe de ser una relación de comunión, de amor mutuo, de responsabilidad. Y en este caso está hablando de la responsabilidad del que es instruido. Y usa unas palabras en griego que quizás usted conozca. La persona que enseña dice, el que da la instrucción en griego es catequista. Y el que recibe la instrucción en griego es catecumen. Es una responsabilidad espiritual que el catecumen participe en sostener al otro. Ahora este versículo, mi hermano, es incómodo para el que lo enseña y también para el que lo recibe en ocasiones. Pero no se preocupe, el resto de la Biblia también es a veces así. Es una espada de doble filo que va a penetrar profundo. Pero es una gran verdad bíblica. Es una gran verdad bíblica que denota una responsabilidad divina. Es un mandato de Dios afirmado con muchos versículos. Desde el principio, desde que Dios estableció la nación de Israel, Él estableció un grupo de personas que se iban a dedicar a la vida espiritual, a la atención espiritual de los demás.
que deberían, no lo hicieron en ocasiones, deberían instruir espiritualmente al mismo tiempo que mostraban al pueblo y explicaban al pueblo la palabra de Dios. Se les llamaba levitas. Y a ellos les dijo, ustedes no van a trabajar porque ustedes van a vivir de lo que las otras tribus les tienen que dar. No hubo herencia terrenal para ellos porque su herencia era el Señor. Deberían ser responsables. Obviamente eso no quiere decir que no deberían tener casa porque Dios habita donde quiera, entonces ellos podían habitar debajo de un árbol. No, simplemente les está diciendo, no va a haber terreno porque si te ocupas en tu siembra, en tu cosecha, en tus árboles y en todo eso, vas a descuidar. El ser humano tiene la tendencia a descuidar su vida espiritual y a enfocarse solamente en lo material. Por eso les dice, ustedes deben de ser ejemplo. Y el Señor Jesucristo lo afirmó cuando mandó a los hermanos a predicar la palabra. Les dijo, cuando lleguen en algún lugar y les den lugar donde descansar y les den comida y bebida, recíbanla sin ninguna pena, porque el obrero es digno de su salario. Ahora, la persona que instruye, hay un requerimiento en las epístolas pastorales, 1 y 2 de Timoteo, Tito. Pero si usted lee la lista de todas ellas, se va a dar cuenta que es lo que Dios requiere de todo cristiano. Que no sea amador de vino, lo requiere de todo cristiano. Que sea esposo de una mujer, lo requiere de todo cristiano. Que no sea contendioso, lo requiere de todo cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Dice que sea apto para enseñar. Si no puede enseñar la Biblia, ¿cómo quiere ser maestro? A don Ramón lo pusieron una vez a enseñar en clase y ya usted sabe cómo fue el asunto. Si no puede enseñar, hay hermanos que tienen mucha sabiduría y Dios los usa de alguna otra manera. Darle un consejo a otro hermano. Ayudar. Dios a usted le dio un don, pero a veces hay un problema de entre la mente a la boca y hay otros que hablan de más. Y no me mira a mí, pero hay otros que pueden decir lo que piensan y enseñarlo más fácilmente. Y eso es lo que se requiere de alguien que sea apto para enseñar. Ahora el apóstol Pablo, mi hermano, por decisión propia, así como muchos otros lo han hecho, él sostenía su ministerio con su propio trabajo, su trabajo manual. Él hacía, ¿qué es lo que hacía él? Cosía qué? Lonas, ¿no? Vendía, cosía y sostenía su ministerio. Pero él sabía que él era una excepción. Fue decisión de él. Él pensó en el mundo en que él vivía. Ya en ese tiempo se decía que los pastores eran vividores. Así que en ese tiempo él determinó que ninguno lo acusara. Si alguien no quería oír la palabra de Dios, que no fuera porque dijo, ese día fui y el hermano pidió dinero. O estuve yendo varias veces, pero lo único que me acuerdo que predicaba ese hermano era, póngale dinero al morral. Y él determinó, a mí nadie me va a acusar por eso. Pero era una responsabilidad que él sabía que era verdadera. Por eso en 1 Corintios 9, unas personas, fíjense, a veces no le da uno gusto a nadie. Unas personas lo empezaron a criticar y decir, él no es apóstol. Porque no les exige que la gente lo sostenga, más bien él trabaja. Es porque sabe en su conciencia profundamente que él no es apóstol. Por eso no pide ofrenda. Y él les dice a los hermanos, no es así. Fue mi decisión. Pero yo también tengo derecho, no solo yo, sino también yo y mi familia, que me sostengan a todo. En 1 Corintios 9:4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Yo que les doy instrucción espiritual, ¿no merezco yo también compartir, comer y beber igual que ustedes? Y luego dice en el 11, usted puede leer el resto, pero dice en el 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Todos decimos y reconocemos que lo espiritual tiene más valor que lo material. Que lo espiritual es eterno, lo material aquí se va a quedar. Y sin embargo, estos hermanos estaban molestos porque él estaba esperando en lo material, siendo que él les estaba dando lo que vale más. Y luego después dice en el 13 y en el 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas
comen del templo, hace una comparación con los levitas, y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Esa es una palabra clave, el Evangelio. Si hacen otra cosa, o enseñan otra cosa, o quieren vivir de otra cosa, y de vez en cuando hablar del Evangelio, hablan de todo, de preparaciones psicológicas y de todo, pero no hablan del Evangelio, entonces no están viviendo, no deben de vivir, porque no hablan de. Él exhorta, mi hermano, a que los hermanos en Gálatas y todo hermano de allá para acá, fíjese, ese libro es bien antiguo y ya había personas instruyendo a otros, ya se había determinado el orden en una iglesia de ese tiempo. Él exhorta a que se haga partícipe, que la persona participe, que es enseñado participe de toda cosa buena. Quiere decir que comparta. Ahora la palabra es iluminativa porque es koinoneito. Koinoneito viene de la palabra koinonía, que quiere decir comunión. Comunión, cuando los hermanos están unidos, la palabra es comunión con Dios, con todo. Dice que tiene que ser, no es un pago, no es una demanda, no es un contrato. Tiene que ser algo que usted da por amor. Y no se debe de establecer de esa manera. Desafortunadamente a veces se hace así, por ahí cuentan, son historias que yo no sé si son verdaderas, pero a veces las usan, de alguien que le pagaban cada domingo a ciertas horas y si no le llegaba su cheque no predicaba. Ya teniendo su cheque en la bolsa, entonces empezaba la predicación, a dar su servicio. No es de esa manera. Compartir es en comunión, en un espíritu de amor, en un espíritu de comunión, en un espíritu de agradecimiento con la persona que Dios está usando. Y por amor al Señor, nada más, no debe de haber, debe ser de gracia. Ahora dice de toda cosa buena. Él tiene en mente, obviamente salen las cosas materiales a relucir, pero no solo está hablando de dinero, de toda cosa buena. A veces en una sociedad agrícola no hay cash, por eso muchos mexicanos emigran a este país. Y yo digo siempre, pero si tienen tierras, yo la única tierra que yo tenía en México era la de las uñas y la que me tragaba en los dientes en febrero y marzo, o cuando jugaba fútbol. Pero a veces veo a personas que tenían tierras y andan peleando por venirse acá y las abandonan allá, pero es porque no hay dinero, y también ese se ocupa. Pero a veces, mi hermano, dice él, en una sociedad agrícola, un hermano estuvo en una iglesia así que eran en medio de la nada, no había dinero para nada, la gente era pobre. ¿Sabe lo que echaban? Un kilito de trigo, unos frijolitos, llegaban y en sus bolsitas le ponían tambachitos en la ofrenda, verduras, 2, 3 blanquillos, dicen en Michoacán, huevitos de gallina. Era lo que ellos ponían ahí. Siempre está diciendo en toda cosa buena, no tiene que ser necesariamente eso, pero es de lo que vive la persona. ¿Cuántos de ustedes necesitan comer para vivir? Y luego, ¿cuántos lo hacen todos los días? A ver, confiesen esos. Y especialmente en el verano, ¿cuántos andamos buscando una sombrita? ¿Dónde está? Y si le ha tocado guarachar por las banquetas de esta hermosa ciudad, ¿cuántos desean tener un carrito? Yo a veces decía, cuando me salían los chorrones de sudor, iba manejando. Casi no sucede aquí, pero no tenía aire. Pero luego cuando iba a empezar a renegar, veía a otro pobrecito ingrato caminando y decía, ese ni carro tiene. Yo aunque sea, le bajo la ventana y aunque me quemo las orejas, aunque sea tengo aire y voy a llegar más pronto. Hay que compartir, todos necesitamos, usted sabe lo que la persona necesita. Debe de compartir de toda cosa buena. Y eso también se refiere a las alegrías también, mi hermano. Porque a veces nomás le hablan a uno para hablar de tragedias. Pero si te dieron un buen trabajo, yo no te voy a pedir nada, mi hermano. No tienes que decirme cuánto ganas, te voy a quitar. No. Si me cuentas, voy a agarrar un carro nuevo, no hay envidia de parte mía, mi hermano. Yo estoy agradecido con Dios con lo que me ha dado y lo que tengo, estoy satisfecho. Pudiera, si fuera ambicioso, quizás tirarle más lejos, o si fuera más flojo, tener menos. Pero estoy contento con lo que Dios me ha dado. Puede compartir también sus alegrías.
no lo voy a envidiar, sea malo. Ciertamente, usted sabe, el versículo es difícil a veces de predicar porque puede haber abuso de las dos partes. Puede haber abuso y muchas veces lo hacen, mi hermano. Y esa mala fama que a veces tienen los hermanos, los pastores, a veces no la hemos, me voy a incluir ahí, ganado por gente abusiva que explota a las congregaciones y que su único deseo en la vida es hacerse rico. Y no importa a quién le huelen toda la gana las ovejitas, no importa cómo quede la persona. Y los han descubierto porque salen en televisión todo el tiempo. Y viven estilos de vida de lujo que muchos de sus congregantes jamás podrán llegar siquiera a tener un par de esos zapatos. Y sin embargo, él los usa un día y la siguiente presentación trae otros y otros y otros y otros. Eso es deshonroso. Sin embargo, no es ese el único defecto, el único abuso que puede tener un ministro, mi hermano. Déjeme decirle algo, no debe de haber enemistad entre la iglesia y el pastor. Hay pastores que predican como si los hermanos fueran sus enemigos, pues entonces ya no prediques. Todo el tiempo insultando y destruyendo y criticando. Si tienes coraje, no prediques, el apóstol Pedro lo dice. Si estás molesto con la gente, ¿para qué estás ahí? Y a veces la congregación es todo el tiempo tirándole duro al pastor. Parece que pues, si son enemigos, entonces, si no es obligación, esta relación no es de amor mutuo, no por obligación. No es como el matrimonio. También eso empezó por amor mutuo. Y unos ya van a cumplir años la semana que entra de casados. Y otros de edad. Yo y la hermana Lorena somos casi de la edad, la gana con unos meses. ¿20 qué vamos a cumplir, hermano? 24. Yo a veces me confundo, me equivoco y pienso que son más, pero no es así. Debe de haber una relación de amor mutuo, no somos enemigos. Esa no es ese tipo de iglesia, mi hermano. La iglesia de Cristo no son enemigos. A veces se tiran duro, a veces hay historias, bromas y chistes. A veces hay cosas verdaderas. Se me hace curioso y la voy a aprovechar ahorita porque si no, ¿cuándo se las cuento? Pero en una ocasión este brother que fue uno de sus hijos llegó a ser vicepresidente de ese país y empezaron en una pobreza absoluta. Él era pastor presbiteriano y en una ocasión él tenía 2 caballos, el carretón en aquella época, y fue al centro del pueblito a comprar sus cosas que necesitaba para el hogar. Y llegó y sus caballos estaban bonitos, tenían sus clines, el pelo cortadito, la cola bien arregladita, bien cuidaditos. Y se bajó el de su carretón, los zapatitos pues ya habían visto mejores épocas. Ya por más que le diera lustre, ya no había lustre y su ropita estaba pues ya media. Y uno de sus hermanos de la congregación le dice: brother, se ven mejor los caballos que usted, hermano. Le dice: mijo, es que a los caballos los cuido yo y a mí me cuidan ustedes. ¿Qué voy a llevar, hermano? Hay abusos a veces por parte del ministro. Uno de ellos se vuelven holgazanes. Les pagan, no hacen nada. No hacen nada. Dejan de estudiar la Biblia, creen que nomás les va a caer revelación mientras están durmiendo. Se vuelven irresponsables. Tienen un salario y si alguien les habla para algo, mandan a otro. Dejan de estudiar la palabra de Dios. Va usted y en su casa no tiene más que cuentitos. Y ahora con el internet que pueden bajar cualquier predicación, hacer cualquier cosa, menos le echan ganas. Solo algunos, los mire a todos así, pero muchos de ellos se vuelven así. Sermones del internet, puro dormir. Si en la casa hay algo que hacer, le dicen a la esposa: voy a ir a la iglesia a dormir, digo a orar. Y ahí están roncando, no sé si están soñando con crucificando a sí mismo, pero en ese momento solo están cortando la madera. Se vuelven holgazanes. No juntan ni un papel en la iglesia, porque para eso están los hermanos más bajos. Y Dios puso para que me sirvan a mí. Constantemente holgazanes. No estudian y luego ponen a otros.
Seguido ponen a otros invitados, para ellos no predicar. O abren la Biblia, una vez abrió la Biblia, algunas de ellas, como Thompson, hasta yo fui tentado así compré, porque tiene bosquejos atrás de sermones. Y algunos decían, bueno, hermano, vamos a orar para ver qué el Señor tiene hoy. No, tú ya debes de saber lo que vas a predicar. No, en el púlpito orar para ver qué el Señor tiene hoy. El Señor puede mover el sermón cuando estás ahí, pero tú tienes que haber estudiado ya. Por eso ir a veces de manera sistemática es bueno, porque no hay excusas, vas a estudiar y no tienes que andar pensando en ideas, simplemente dale. Ya como el libro va, a veces el primer chamuscado soy yo, el primer apedreado soy yo, y ya para entonces no tengo fuerzas para tirar más piedras. Dele gracias a Dios por eso, sino solo compartir lo que el Señor me ha dado. Pero otros se vuelven flojos. Una vez uno quiso ser pastor porque en realidad le gustaba la pintura, y como pertenecía a una denominación que tenía dinero y era responsable, tenía salarios para los pastores, digo, me voy a hacer pastor y así me puedo dedicar a la pintura. El otro defecto es la ambición. Quieren vivir como ricos, como los que salen en la tele cristiana, aún por encima del nivel económico de su congregación. ¿Cómo puede alguien exigir? ¿Será de verdad? No soy envidioso, mi hermano, ni siquiera sé contar tan lejos. Pero ¿será de verdad necesario que una persona tenga un salario de 3, 4 millones de dólares? ¿Un pastor? ¿Que tenga una mansión de 20 millones de dólares? ¿Que tenga un avión de 15 millones de dólares? ¿De verdad será eso necesario? Un señor dijo, claro que sí. Si Cristo viviera en este tiempo, ¿crees que iba a andar caminando? Él necesitaba un jet. Y hay gente que apoya esos ministerios con todo lo que tienen, y a los que son honestos les pelean una cora. 25 centavos para los que no saben. No va a haber alguien de Nayarit ahí viendo y está confundido si estoy hablando de los coras, la raza indígena. No. Pero la ambición, mi hermano, de verdad, una vez alguien contaba como algo de orgullo, cómo tenía una mansión tan grande que si tienes el privilegio de que te invitan ahí, más vale que hagas cheques grandes para que te vean. Pero si tienes el privilegio de que te invite a su casa, tienes que dejar tu carro como a casi 1 milla de lejos y te manejan ahí hasta la mansión, y está prohibido que saques tu celular o grabes cualquier cosa. Y son pastores. El peligro de la ambición. Vivir por encima de, si la congregación es pobre, no quieras sacar de más. Constantemente exigiendo promesas, ofrendas. Sabes que un hermano vive de su trabajo y casi no tiene trabajo, le hablas para que vaya a tu casa a hacer ese trabajo y no le quieres dar nada porque soy el pastor. Pero en la Biblia había un rey que dijo el Señor, ok, si los trabajadores van a remodelar el templo, está bien. Pero si después de ahí te los llevas a remodelar tu casa, más vale que les pagues. Porque tenía mucho dinero. Y los trabajadores que él tenía eran gente absolutamente pobre. Pobre, que si no les pagabas hoy, su familia iba a dormir con hambre. Pero hay gente que le gusta vivir así. Ciertamente debe vivir bien, con las mismas necesidades, las mismas aspiraciones que usted como cristiano debe tener. Si tiene aspiraciones de más, pues examínese a sí mismo, pero debe vivir bien, con dignidad. Y en una organización dice, sin el estrés de las cosas del mundo, porque enseñar la palabra tiene su carga y su trabajo también. Hay hermanos que terminan sus años en amargura, porque conocen a la congregación de toda la vida, y todos van prosperando en sus trabajitos, y él no. Todos van teniendo casas, mejores carros, y él nada, porque no piensan en él. Y luego llega su vejez y ya no lo quieren, porque los demás que lo conocen se están retirando, o ya la nueva generación quiere un pastor joven y queda en el abandono sin tener dónde vivir, él y su esposa. Y luego después reniegan de Dios. Ese es el abuso por un lado.
Por otro lado, el abuso de la congregación. Algunos creen que el pastor debe ser el mil usos, el que destapa los baños. Si le pagamos, tiene que destapar los baños, cuidar el zacate, dar los raites, hacer todo esto. Toda la semana tiene que estar bien ocupado mi sirviente, para que no caiga, no se vuelva huracán. Hay gente, mi hermano, es un tipo de secuestro espiritual. Es un tipo de secuestro. Les gusta controlar al pastor. Son los que dan quizás un poco más y les gusta controlar al pastor por medio de sus ofrendas. No puede predicar lo que dice la Biblia. Tiene que predicar conforme a la persona le dice. Si no predica lo que yo quiero, no doy. No, a mí está predicando, no sé qué, de Gálatas, yo no voy a dar. Yo quería que voy a predicar otra cosa. Si no estoy de acuerdo con cómo se está moviendo la iglesia, no doy. Si no me dan lugar y reconocimiento, no doy. No doy. Si te estás alimentando aquí, si tú crees que aquí no te alimentas, si el estudiar la palabra versículo a versículo, capítulo a capítulo, se te hace deficiente aquí, probablemente es mi culpa. Yo soy falto, porque la palabra no es deficiente. Si tú estuvieras escuchándola, aunque yo fuera falto, tú deberías de recibir de ella. Pero si en grado caso de que tú sientas que ahí nomás no en esa iglesia. Pero ahí está semana tras semana, tras semana, tras semana, mes tras mes, año tras año, diciendo lo mismo. Hasta que no cambien las cosas, no doy. Estás robando. Estás haciendo como el del asadón, nomás para mí y nomás para mí. Dios está mirando. Si dices, pues no pide. No pide, por eso yo que salí aquí. Todos comen diario, mi hermano. Ahora, usted tómelo por lo que dice la palabra. No estoy abogando por mí, pero usted reciba. Porque no me gusta. Esos versículos son difíciles porque creen que está uno hablando de sí mismo. A veces sí, a veces no. Usted tome lo que dice la palabra. Nada más. Nada más. Porque hasta el día de hoy, Ebenezer, todos ustedes que nos tenemos conociendo por muchos años, hermano Julián, cuando andábamos chorreando de sudor, ustedes también anduvieron rentando, preocupados por el rentar y todas esas cosas. Y Dios nos ha levantado, ¿no es así? Dios es bueno. Andábamos correteando los chiquillos por el calorón, ahí caminando a la escuela, y ya después a sacar lo propio tienen algunos. Más nuevo que el de nosotros. Dios ha sido bueno, mi hermano. Hay gente que dice, no doy porque no pide. Su responsabilidad delante de Dios es la misma. ¿Ok? No doy porque trabaja. Bueno, mi hermano, el apóstol Pablo también trabajaba. Y una iglesia en Macedonia, los hermanos en Filipos, los más pobres, los que menos tenían para dar, siempre le mandaban una ofrenda a él. No porque pidieran, no porque les exigiera, porque sabían que era su responsabilidad delante de Dios. Y él les dice, hermanos, gracias. Yo sé vivir con lo mucho y con lo poco. Y de ahí sale ese versículo que lo usan para todo menos para lo que es. Cuando dice él, ¿cómo dice? En Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tengo poco o cuando tengo mucho. No está hablando de box o de básquetbol. No, dice, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Porque a veces sabemos ser cristianos en escasez, pero no en abundancia. Es más difícil a veces. Él dice, yo sé en las dos cosas. Y yo sé que me dan. Y tienen que dar esa obligación delante de Dios. Pero déjenme decirle algo. Dios les va a devolver a ustedes de sus riquezas en gloria. Eso que ustedes hacen que hasta se quedan sin nada, Dios se los va a dar. Le dice a los hermanos en Filipenses. A veces usamos eso de que Dios nos va a dar de las abundancias en gloria, pero no leemos donde dice que dieron hasta quedarse sin nada. Esa parte no nos gusta. Solo nos gusta la de la riqueza. Otro dice, no doy porque no me cae bien su esposa. No doy porque sus hijos son sangrones. No doy porque el pastor debe ser pobre, sino para qué se hizo pastor. Otros creen que enseñar la palabra no es trabajo. Que trabaje de veras, de sol a sol, como me mato yo, a ver si es cierto. Pero en la primera de Timoteo 5:17 dice que es un trabajo
pesado. Y acuérdese que si ustedes fueran los únicos que me analizaran a mí, gloria a Dios, pero el que enseña lo va a analizar Dios. Y no con la vara que mide a un hermano, con la vara que debe ser alguien que fue enseñado. Por eso Santiago les dice, muchos quieren ser maestros, déjenme advertirles que la medida para el que quiere enseñar a otros va a ser mucho más grande. Por eso tiene que ser un llamado. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es un trabajo. Pues la escritura dice, no pondrás voz al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Siempre espiritualmente, mi hermano. Y luego, por si acaso había una duda, va a usar él, va a elaborar en eso, va a exhortar, pero va a hablar de ser buen sembrador en todos los aspectos de la vida. Por alguna razón él incluyó el versículo 6. Quizás los hermanos no estaban siendo responsables con el que los instruía, no lo sé, pero él incluyó eso y ahora va a elaborar. Va a mostrarnos una ley que es de todo mundo conocida, la ley común, la ley de la siembra y la cosecha. Dice el versículo 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que no da, o el que da de mala gana, o el que simplemente no siente, o da poco a comparación de lo que tiene, Dios está mirando. Eso mismo vas a cosechar. Dios bendice al dador alegre. Si tú das con alegría, eso mismo vas a cosechar. El que siembra poco, recoge poco. El que siembra mucho, recoge mucho. Siempre es así. Hay dos tipos de semilla que el hombre siembra en esta vida, buena y mala. Y dos clases de sembrador, el espiritual y el carnal. Y dos tipos de tierra donde sembrar, la carne y el espíritu. Y hay dos tipos de cosecha, que el hombre segará corrupción o vida eterna. La palabra ahí dice, donde dice no te engañes, Dios no puede ser. Esa palabra que usa ahí en el griego habla de cuando una persona, habla de la nariz. Cuando una persona le dices algo que es verdadero y voltea la nariz para otro lado. En este tiempo los jóvenes no hacen eso. Más bien le dan vuelta a los ojos que no crees si se murieron o qué, los ponen blancos. Algo así más o menos se refiere. Usan la nariz, eso era muy ofensivo en aquel tiempo. Cuando tú le hablabas a alguien, mirarlo al rostro. Cuando le decías una verdad y eso le decían, Dios no puede ser engañado. La ley de la cosecha y la siembra, ¿quién la puede cambiar? Está establecida desde Génesis. ¿Quién la puede cambiar? El que siembra naranjas, cosecha naranja. El que siembra trigo, cosecha trigo. El que no siembra, no levanta nada. El que siembra mucho, con la bendición de Dios, el ciclo que es común, levanta mucho. Es así de simple. Porque siembras una semillita así de pequeña de manzana y lo que recoges es mucho más. Son manzanas, muchas manzanas con muchas semillitas. Esa ley nunca va a cambiar. No te creas, no te equivoques. No creas que puedes engañar a Dios. Todo lo contrario, algún día vas a cosechar lo que sembraste. En el tribunal, si eres cristiano, en el gran juicio. En esta vida, mi hermano. Algunas religiones le llaman karma, pero eso es basura. En esta vida, las probabilidades de que coseches lo que haces son grandes. Pero lo más terrible es cosechar en la otra vida. Ahí seguro Dios te va a pesar. Ya sea en el tribunal del juicio blanco, del gran trono blanco, el tribunal de premiación. Hay gente que voltea la nariz a Dios desobedeciendo premeditadamente su palabra. Dicen ser espirituales, pero cuando el Señor le dice no esto, o haz esto, haz lo otro, que lo haga otro. Todo tiene consecuencias, mi hermano. Detrás de cada acción hay una reacción. Ahora estos versículos también tienen una aplicación general. Hay que ser buen sembrador. Cuando se trata de santidad, la santidad es una cosecha. Y para tener hay que sembrar. Hay un dicho antiguo, mi hermano, quizás usted lo haya dicho. Escuchado, perdón. Y quizás dicho también. Siembra un pensamiento
y cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha carácter. Siembra carácter, cosecha un destino. En una ocasión alguien estaba visitando una prisión de puros criminales pesados que estaban ahí de por vida. Y pasó por las celdas de muchos, pero tenía miedo a hablarles a todos. Si usted ha ido a visitar una cárcel a alguien, da miedo. Pero miró que alguien estaba ahí solitario, cosiendo su uniforme. Ya lo tenía tan destruido y estaba cosiendo su uniforme. Y como no sabía qué decir, le dijo, remendando. El preso levantó sus ojos tantito y le dijo, cosechando. Estaba ahí porque estaba cosechando el estilo de vida que vivió. Y por eso ahora estaba en condenación. Pablo ya nos exhortó, mi hermano, hay que sembrar al Espíritu, hay que vivir en el Espíritu. Hay una guerra dentro de cada cristiano y tú determinas quién es el que va a ganar la guerra, la carne o el Espíritu. Cada vez, mi hermano, tú determinas en tu vida, cada vez que tú guardas rencor contra alguien, que tú alimentas una rivalidad, una envidia, que piensas mal de alguien y hablas mal de las personas, estás sembrando para la carne, mi hermano. Estás sembrando para la carne. Cada vez que alguien dice palabras deshonestas, cada vez que alguien anda en chismes, estás sembrando para la carne. Cada vez que tú alimentas fantasías inmorales, miras programas violentos, maldicientes, de desnudez, estás sembrando para la carne. Mucha gente dice, ¿por qué, Señor, no puedo ser más santo esta lucha que tengo? Porque estás sembrando para la carne. Déjame decirte algo, hay pensamientos o sueños. Estamos en la carne. Sueños inmorales que a veces vienen a tu vida, pensamientos. A veces los manda Satanás. Son como aves que vienen y se paran sobre tu cabeza, pero la realidad es esa. Van a venir eso. Y no digas, es que soy menos cristiano que otro, estoy fallando. No, son cosas que a veces pone Satanás. Pero puede que un pájaro de esos negros rebeldes que hay por donde quiera se te quiera parar en tu molotito, en tu cabecita. Pero de ti depende si lo dejas que haga nido. Si tú le das vuelta a esos sueños, a esos pensamientos, estás sembrando para la carne. Cuando escuchas cosas obscenas, te dedicas a escuchar música que denigra a las mujeres, a la vida íntima, porque la intimidad o la relación sexual fue una idea de Dios y es sagrada, es honrosa dentro del matrimonio. Dios se le ocurrió, no cree que se le ocurrió a los que hacen pornografía. Fue una idea de Dios, pero tiene que ser respetada en ese contexto. Cualquier película o canciones que denigran todas esas cosas y tú las miras, estás sembrando para la carne. Ay, es que la juventud es así. No, pues si le alimentas al fuego, te vas a quemar. Si ya de por sí somos seres sexuales, así nos hizo Dios. Imagínense, hace Adán y Eva y les dice, poblen toda la tierra, y luego pone no interés entre ellos. ¿Cómo iban a poblar toda la tierra, mi hermano? Puso un sentimiento de atracción y de deseo que no es pecaminoso dentro del contexto que Dios ha puesto. Los jóvenes les gustan las muchachas. A las muchachas les gustan los jóvenes. Los que tienen hijas dicen, no, a la mía no, ni se fija en ellos. Dios lo puso ahí. Pero no por eso vas a alimentar ese lado. Hay personas que su consejo a su hija es, cuídate. Yo sé que lo vas a hacer, pero cuídate. ¿Qué estás alimentando ahí? Es que en estos tiempos, pastor, el pecado es pecado ayer, antier y hace 50,000 años, y en todos los años el pecado es igual. No alimentes. Cada vez que duermes cuando deberías estar orando, estás alimentando a la carne. Cada vez que te estás desvelando por ver cosas que no son de Dios, estás alimentando la carne, después ni te quieres levantar. Cada vez
dejas de congregarte, callas cuando deberías estar alabando, estás sembrando para la carne. Dios no puede ser engañado. Después dices, ¿por qué lucho tanto? Porque todo el tiempo estás sembrando para la carne. ¿Por qué no puedo sentir una experiencia hermosa en la iglesia? Porque toda la semana estuviste sembrando para la carne y es imposible que puedas cosechar algo 2 horas el domingo. ¿Qué es la cosecha final? Corrupción. Dios no puede ser engañado. A veces mi hermano dice, una persona, se pelean dos y dicen, wow, pues ¿esto de dónde salió? ¿Fue de repente? No, tenían sembrando ya de hace tiempo y lo que ves es la cosecha. Un matrimonio que se trata como terrible ya cuando están en una edad mayor y se tiran, se ofenden, se insultan. Y dices tú, pues ¿qué pasó? Si tienen tantos años sembrando para la carne, indiferencia, falta de amor, falta de respeto, cariño, y luego ya llegan a un tiempo en que ya es una explosión. Ya están cosechando. ¿Cómo sembrar para el espíritu? Pues ten en tu mente, primero, guarda tus pensamientos, mi hermano. Como le digo, pueden llegar malos pensamientos, porque tu carne es contraria a ti y Satanás también. Pero guarda tus pensamientos. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerto, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En el 5 dice, habla de pensamientos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Alguien decía, ¿no?, que el hombre piensa no sé qué tantos minutos de su vida en el sexo. Falso. Falso. No justifiques mirar cosas que no son. Guarda tus pensamientos. Guarda tus pensamientos. Dios está mirando. Renueva tu mente. A veces nuestra mente ha mirado cosas que no debió de ver. Ha dicho palabras que no debió de haber dicho. Y la mente está afectada. Por eso es muy importante que le diga a los jóvenes que guarden su alma, mi hermano, porque un papelito, dice sorry bro, de las cenizas me levantaste, de las cenizas me rescataste, derechito lo doblas. Pero luego dices, pues viene la restitución, gracias a Dios, el Señor puede perdonar y eso, pero sabes que hay cosas que se van a quedar ya dañadas, actualizadas. Una mujer solo es virgen una vez y también un hombre. Tú decides. Hay cosas que ya no vuelven a ser igual, por eso. Y sin embargo el Señor puede renovar tu mente. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya no mires esas cosas que te gustaban antes, es tiempo de renovar tu mente. Busca las cosas celestiales. En Colosenses 3, del 1 al 2, dice, poner tu mirada en las cosas de arriba. Piensa en el cielo, estás tan preocupado aquí, que se te olvida que existe un lugar a donde vas a ir. De cierta manera, dicen, algunos cristianos se la llevan allá arriba y aquí no hacen nada, ¿no? Pero tienes que poner tu mente siempre en las cosas de arriba, anclado en Jesús. Ofrece tu cuerpo para Cristo, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si estás luchando con un pecado, no lo alimentes. Si alguien era alcohólico y todos sus amigos son borrachos, ¿cuándo va a dejar eso? Aunque ya Cristo lo liberó, acuérdese que Dios te libra y borra tu pecado, pero la tentación todavía sigue ahí porque tu cuerpo no ha sido redimido. Alguien que tiene ansiedad por cierto hábito, Dios le ha perdonado, pero esa ansiedad puede volver. Entonces no puedes juntarte con personas que van a avivar el fuego del pasado. Como buen soldado, no te enganches en las cosas de aquí. Así es como se siembra para el espíritu. Ahora, sembrar, el que ha sembrado, mi hermano sabe que es un trabajo difícil. Yo sé que hay muchas máquinas, pero en aquel tiempo no había. Y hay que limpiar el lugar, preparar la tierra. Sale uno con ampollas por todos lados. Y luego hay que sembrar cuando se hace a mano. No sé cómo lo hacía usted, pero nosotros era una cosa, le decían barretilla, otros le dicen coa, hay que abrir la tierra, echar las semillitas. No puedes, me regañaron una vez, yo quería mucho maíz, yo echaba de a 6 o 7 granitos y luego quería acabar pronto mi bolsita y me regañaron. No, solo de 2 a 3, no más. Y de frijolitos para que salga mucho, no, solo 2 a 3, tienes que sembrar cierta semilla.
Antes de hacer eso se escoge la semilla, la cosecha anterior, las mazorcas que estaban bonitas que uno decía, ay, me voy a hacer un elotote con esta. Me la quitaba mi abuelito y decía, no, esta está bonita, hay que guardarla para semilla. Hay que escoger la semilla, tiene que ser buena semilla, preparar la tierra, sembrarla bien, cuidar, regar, limpiar y esperar. Es un proceso, en ocasiones largo, trabajado, repetitivo. A veces la cosecha es mínima y a veces tarda. Cada planta dura su tiempo. Y a veces te desanimas. Dios lo sabe, Dios lo entiende. Por eso te anima y te exhorta y te llama a continuar en el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Una persona espiritual es un buen sembrador. Da para su iglesia. En todas las cosas comparte con los hermanos. Siembra no para la carne, sino para el espíritu, esforzándose. Y es buen sembrador porque sabe que debe continuar. Hay temporadas que no llueve, hay temporadas malas, pero eso no quiere decir que el siguiente año no vas a sembrar. Tienes que volver a preparar la tierra, tienes que volver a juntar la semilla, tienes que volver a hacerlo una y otra vez. Y acuérdese que uno tira la semilla, pero Dios es el que da el crecimiento. Él te llama a continuar y te dice, hermano, quizás tú has sembrado en alguna persona y quizás te has desanimado en alguna relación. Dice, no nos cansemos, no te canses, mi hermano, de hacer el bien, porque sigue sembrando y a su tiempo vas a cosechar. Si no desmayares, a su tiempo vas a cosechar. Sembrar santidad es una cosecha, es un trabajo arduo. En ocasiones, mi hermano, te vas a desesperar porque vuelves a caer en el mismo lucha que quieres dejar y le dices, Señor, si yo busco de ti, ¿por qué vuelvo a caer? No te desanimes. Dios sabe lo que Él está haciendo. Él da el crecimiento. No te des por vencido. No te rindas. Sigue otra vez. Si caíste no quiere decir levántate otra vez. 7 veces cae el buzo, 8 se ha de levantar. No te rindas. Dios está mirando. Y a su tiempo Él promete vas a segar, vas a cosechar. En ocasiones a veces el sembrar el evangelio es difícil, pero vas a cosechar. A veces, ¿cuántos han tenido la experiencia, ojalá así sea, mi hermano, de hablarle a alguien y no viene a Cristo? O no quiere de la iglesia, nomás, como dicen por ahí, te da por un tubo, te dice que sí, está de acuerdo en ti en todo. Sí, ya las cosas están frías. Sí, ya necesita usted uno a la iglesia y nomás no hacen caso. Y así se la lleva, mi hermano. Y quizás te desanimes. Pero la palabra de Dios dice, vas a cosechar. Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Quizás, mi hermano, el que abrió las misiones en la India, no para que se desespere, sino para que se anime, duró 8 años evangelizando. Y ya le daba vergüenza, ya mejor no quería venir a Inglaterra, porque todo el tiempo ni un solo había aceptado a Cristo. Porque los hindúes lo querían matar, los budistas, y si alguno iba a escuchar palabra, iba para ver qué le daba a él. Y en ocasiones como que sí querían, pero luego venía su familia y le decía, esa religión es de los güeros. En Inglaterra. Y los güeros tienen dominada nuestra nación. Si tú aceptas esa religión, eres un traidor. Y lo dejaban 8 años. Cualquiera puede decir, ese es un fracaso rotundo, que se devuelva, ya no hay que darle dinero a ese misionero, que se venga, no sirve para la misión. Después de 8 años, uno aceptó a Jesucristo. Y ahora, aunque todavía es peligroso y le puede costar la vida ser cristiano en ese país, eso no sale en las noticias, pero ahí lo matan. Eso es de la yoga pura y amar y no amar, y el budismo que dicen, ay, qué gente tan pacífica, lo matan a usted por ser cristiano. Ahora ya hay muchas iglesitas bautistas y de muchas denominaciones cristianas por ese uno, y él se murió pensando que nada más uno había alcanzado, y qué vida tan inútil, y por ese uno. Había otro señor, nunca es demasiado tarde para aceptar a Jesucristo. Tenía 103 años cuando aceptó a Jesucristo. Y le dijeron, Señor, ¿por qué duró tantos años en aceptar a Jesucristo? ¿Quién lo evangelizó? Y dice, no,
me acordé, un día me levanté acordándome de un sermón que escuché hace un tiempo, de un señor que se llamaba John Flavel. Digo, John Flavel tiene décadas muerto. Y digo, sí, lo escuché, ¿sabe cuándo? Hacía 85 años oyó ese sermón. Se murió a los 106 años y decía en su tumba, aquí yace un bebé en Cristo. De 3 años de edad, aunque murió a los 106 de vida natural. 3 añitos. Sigue sembrando, no te desanimes, nunca sabes. Algunos no verán hasta que estén en el cielo y llegue alguien y les diga, hermano, gracias. Y tú dices, ¿cuál? ¿Y ese quién era? No, pues un rebelde que pasó ahí por el internet y te puso palabras de maldición ahí cuando estabas predicando. Oh no, ¿se acuerda aquella hermanucha que ya tocaba y tocaba la puerta? Y una vez ahí la escuché para que no dijera. En una ocasión yo dejé unos trataditos ahí cobardemente y llegó uno y dijo, gracias a Dios por el hermano que dejó ese tratadito. ¿Dónde? Porque todos quieren ponerse el paño. Yo dije, no, pues no ha de haber sido conmigo porque yo soy cobarde para evangelizar. Digo, el que dejó tal tratadito en tal lavandería. Y era el mío. Dije, devuélvemelo de buena suerte. No dije nada, me dio vergüenza. Porque debería estar en otro lugar. Sigue sembrando. Y la última cosa de la vida espiritual, servicio constante o benevolencia general. Es ahí en el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Esa regla de oro, mi hermano, le conté en una ocasión, entré al aeropuerto y tienen ahí unas capillas para que usted ore si tiene miedo de subirse a un avión. Y yo me metí a ver qué hallaba ahí. Ahí tenían el Corán, ahí tenían instrucciones budistas, hindú, y luego estaba un cuadro que decía la regla de oro. Y todas las religiones y algunas de ellas con libros más antiguos que el Nuevo Testamento tenían escrita ahí esa instrucción. Y luego estaba ahí las palabras de Jesús, Sermón del Monte. Y leí todo y me quedé pensando, bueno, obviamente todo lo bueno proviene de Dios. Así de que esos, aunque sean religiones falsas, pues lo recibieron de Dios de alguna manera. Pero después me quedé pensando, y me regresé y vi. Y todos decían, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Pero Cristo decía, el único que decía, haz con otros lo que quieres que hagan a ti. Esa es la diferencia del cristianismo. Y es lo que dice aquí, hacer bien para con todos. Todas las religiones son carnales, ambiciosas de sí mismo. Parece un buen consejo, pero no es. Te estás protegiendo tú. En tu carne estás diciendo, no te voy a hacer esto porque no quiero que me lo hagas a mí. Pero la palabra del Señor dice, deja eso. No solo no vas a dañar a otro, sino que vas a hacer el bien. Haz positivo, de manera positiva y exaltiva y activa. Haz con otros lo que quieran que hagan para ti. Cristo hizo milagros, mi hermano. Y le aseguro, tan solo en la historia de los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron y le dieron gracias? ¿Cuántos aceptaron a Jesucristo? Y sin embargo, ¿dónde estaban los demás? Alimentó a 5,000. ¿Usted cree que había 5,000 cristianos ahí? No, había 5,000 personas con hambre, a las cuales el Señor les dio pan. Y solo algunos de ellos, porque en el capítulo 6 de Juan dice que muchos lo empezaron a odiar porque empezó a hablar de que tenían que seguirlo a él. ¿Cuántos sanó él que no aceptaron a Jesucristo? ¿Cuántos, mi hermano? Pero lo hizo por amor, dando ejemplo que debemos de ser benevolentos con todos por igual. Gracia común. Usted sabe que el sol sale para buenos y para malos. Quiere inventar unos hospitales. Dígame un hospital ateo. Muéstreme un orfanato que haya sido fundado por un ateo, por un humanista, por uno que cree en la evolución. No hay uno solo. Aunque ahora se han infiltrado en las universidades, no hay ninguno porque no les importa. Pero los cristianos hicieron los orfanatorios, los asilos, los hospitales, las universidades. Recogían niños que habían abandonado las prostitutas. Sea usted también bondadoso, mi hermano. ¿Cuál es el símbolo de esa organización que ayuda en todo tiempo de desastres? ¿No es una crucecita ahí? ¿De dónde se les ocurrió eso? Porque fueron cristianos los que los inventaron. ¿Cuándo ha visto una organización atea ayudando en un temblor?
Los que creen en la evolución. ¿Cuándo? No, ¿por qué? Porque dicen que esa es la evolución manifestándose. El más débil tiene que morir y el más fuerte tiene que sobrevivir. Debes de ayudar, mi hermano. Muchos de ellos, no sabes, sembraron en lugares donde los odiaban, pero sí recibían la bolsita de comida. Pero mucho con el tiempo los empezaron a respetar. Ya no los vamos a matar. Y después empezaron a dejarlos que predicaran con libertad. Y después con el tiempo algunos empezaron a aceptar el evangelio. Y vino la salvación. Y todo empezó porque alguien con benevolencia empezó a ayudar. No solo a los que creen, sino a los que no creen. Estos somos llamados todos a hacer. Mucho más por los hermanos de la fe. Mi hermano, dice Santiago, si alguno de ustedes se le acerca un hermano que está pobre, está desnudo, y dice que el Señor le bendiga a mi hermano, que le dé de prosperidad, que duerma bien. Y teniendo con qué no le das, estás fallando, tu fe es muerta. Debes de preocuparte mucho más por los de la casa de Cristo. Proverbios 3:27 dice, debes de dar, aquel que puede debe de ayudar a los demás. No lo pones sobre el que no puede. ¿Cómo ser espiritual, mi hermano? Restaurar a los demás, llevar las cargas de los demás, analizarte a ti mismo en el temor de Dios, ser un buen sembrador en todo aspecto, no solo monetario, en todo aspecto, en tu iglesia, en tu vida personal, sembrando para la carne, mi hermano. ¿Por qué lucha uno tanto y luego mira todo el tiempo basura? Dicen, tú eres lo que tú comes. Y de cierta manera es cierto, en la vida espiritual tú eres lo que tú comes. La ley del sembrador, mi hermano. Recuerda que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tantas personas han hablado mal de Dios. Muchos de ellos, Hemingway, un escritor que decía, él hacía de todo lo que la Biblia prohíbe, él lo hacía. Y decía, eso que dice la Biblia, que lo que el hombre sembrare cosechará, es mentira. Mírenme a mí. ¿Yo qué cosecho? Famoso, gano mucho dinero porque leo. Cuando en Estados Unidos me meto en problemas, se iba a vivir a Cuba. Y ahí lo adoraban porque les daba buena propina a todos. ¿Cómo terminó Hemingway? Él dijo, Dios a mí no me va a alcanzar. ¿Sabe cómo oraba el Padre Nuestro? En inglés, que es Our Father who art in heaven, en Old King James. Él decía, en español, en inglés, Our nada who art in nada. Nuestro nada que habita en la nada, porque Dios es nada y no existe, y no hay cielo, no hay infierno. ¿Sabe cómo terminó él? Con un balazo en la sien. Se suicidó él solo. El que siembra, lo que siembras, cosecharás. Dios está mirando. Si eso no te anima, acuérdate lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Quieres ser espiritual? Empieza a sembrar. Pero si eso no te anima, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Vengo. ¿Qué tan rápido? Like right now. Pronto. ¿Y qué es lo que trae con él de casualidad? Premio, galardón. ¿Cuántos van a salir y cuántos van a salir, como dice Juan, avergonzados a esconder? ¿Cuántos van a recibir el día oro, perlas preciosas? ¿Y cuántos van a entrar al cielo? Porque no dice que vas a perder tu salvación, con la carita tiznada. Y más aquellos que tenían mucho cómo dar y no quisieron dar. Y cuando pasa aquella viuda que soltó la tercera parte de un penny en la ofrenda y esté delante de ti, ¿qué vas a decir? Dice, no va a haber ni más llanto ni más lágrimas, pero sí va a haber por un momento la decepción de haber podido haber hecho tanto por el Señor y haberse ocupado tanto en la carne. Este cuerpo se va a quedar aquí. Y por más glorioso que ahorita lo tengas, y qué bueno que te guste. Qué bueno que te gustes a ti mismo. Es una lucha constante. A veces digo, wow. A veces digo, wow. Me escondo. A veces digo, con razón mi esposa se fijó en mí. Aprovechada. Y a veces digo, gloria a Dios, qué suerte tuve. Que ahora estoy casado. Pero apréciate a ti mismo. Sin embargo, esto se va a quedar. Si tu inversión es solamente aquí, no vas a cosechar
nada. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos quieren ser espirituales? Acuérdense que le digo, cuando uno pregunta eso, algunos hermanos a lo mejor lo dicen en su corazón, otros en su mente, porque dicen, ¿qué tal si el pastor me mire? Me estoy comprometiendo con él. No se preocupe, conmigo no es el compromiso, es con el Señor. Es con el Señor. Y sabe que Dios quiere que yo y tú seamos más